Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas un nuevo domingo más a nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura de este vídeo, y tras desearos nuevamente un feliz año nuevo 2024, vamos a hablar un poco y tratar el tema de la evolución que ha sufrido nuestro canal de YouTube, que ha vivido, mejor dicho, desde el principio, desde octubre de 2021 hasta ahora, hasta finales de 2023, y también recortando este cachito de año que acabamos de terminar. Vamos a ver cuáles de nuestros proyectos han obtenido resultados y cuáles por contrario se han quedado un poco retardados por el camino, y vamos a presentar nuevas iniciativas para hacer de forma conjunta este nuevo 2024, porque ya os adelanto que va a venir cargado de sorpresas, de nuevos contenidos, y en el que vamos a estar, o vamos a intentarlo por lo menos, más activos que nunca. Así que quedaros hasta el final de este vídeo si queréis conocer todas las expectativas que tenemos para este año nuevo, pero sobre todo lo que hemos recorrido hasta ahora, tanto en 2023 como desde octubre de 2021, cuando se crea el segundo canal de Crónicas de Asturias. Una cosita más antes: como podréis haber visto ya, el fin de semana pasado, el domingo pasado, publicábamos la introducción a nuestros vídeos que normalmente solemos poner al final de estos, para que por fin pueda estar publicada en nuestro canal de YouTube, y también como presentación al canal en el panel informativo del principio cuando se accede a nuestro canal de YouTube, y también para que pueda ser compartido con un enlace en esta plataforma. Ahora sí, comenzamos. Bueno, pues las primeras reformas que os vais a poder encontrar aquí en Crónicas de Asturias, y la principal va a ser la nueva zona de grabación, por así decirlo. A partir de ahora va a ser la que veis tras de mí, con la bandera de Asturias, y bueno, en general en este rincón de la casa, que va a ser el que hemos elegido para grabar todo nuestro contenido que se haga aquí en la casa Marsu. Lógicamente también utilizaremos exteriores cuando vamos a playas, cuando vamos a hacer rutas de montaña, que vamos a continuar grabando, a pesar de que por ahora nos hayamos centrado más en estos últimos vídeos de finales de año en podcast, sobre todo en asturiano, para mejorar ese porcentaje, que es el primero que voy a dar. De 117 vídeos que hemos publicado, 35 han sido en asturianos, algo más de un 40% de los contenidos en lengua asturiana que queremos seguir mejorando y perfilando. Queríamos superar el objetivo del 25%, ya lo hemos conseguido, y ahora queremos ir más o menos a por el contenido del 50% para poder ser, bueno, lo más comprometidos posibles con la cuestión tanto de la oficialidad como de la lengua asturiana y del asturiano, ya que, bueno, presentamos desde hace unos años nuestro curso de asturiano online, al cual podéis acceder en cualquier momento, y que aprovecho ahora para publicitar, y siempre hemos estado muy a favor de la reconocencia de los derechos lingüísticos de todos los falantes de asturiano. Así que ahora sí, bueno, comienzo con el resto de datos. Tengo por aquí la chuleta. Este 2023 hemos llegado a las 41.500 visualizaciones, que, bueno, visto con una perspectiva total, que son 57.576, está muy bien, porque quiere decir que la mayoría las hemos cosechado este año 2023. Horas de visualizaciones, bueno, pues han sido 1.158,1 en 2023 y 1.650,5 en total. También está muy bien. Vamos a ver cómo la perspectiva general nos indica que este 2023 ha sido el mejor año que por ahora hemos cosechado en todo el canal, también con respecto al 2022. El 2021 apenas fueron unos meses de iniciación, de introducción aquí en YouTube, pero con respecto a 2022 este año ha sido el mejor con diferencia, y en 2024 vamos a por más todavía. El número de suscriptores ha alcanzado los 264 en 2023, y por ahora en total nos mantenemos en los 398. Si te suscribes cuando termines de ver este vídeo, o ahora mismo haciendo clic aquí abajo en el botón de suscribirse y activando la campanita de las notificaciones para enterarte de próximos vídeos, podremos llegar a los 400, 500 y de ahí en adelante.
Vamos a hablar ahora de nuestra programación en podcast Historia de Asturias, tanto los que hacemos en asturiano como los que hacemos en castellano desde hace varios meses han obtenido este 2023 270 visualizaciones que se suman a las 354 que hemos obtenido en total. En horas de visualizaciones han sido 8 en 2023 y 9,5 horas en total. Para este 2024 queremos seguir aumentando este porcentaje y estos resultados y por lo tanto vamos a publicar o vamos a intentar publicar un vídeo de Historia de Asturias, uno de estos podcasts alternando asturiano y castellano como venimos haciendo desde hace varios meses, como os decía, una vez al mes, dejando otros 3 fines de semana por lo general para publicar otro tipo de contenidos hasta completar, si no me equivoco, los 8 vídeos, los 8 capítulos que queremos hacer, que serían 16 porque los hacemos en las dos lenguas, tanto en asturiano como en castellano. Veremos a ver en qué termina esto. Lo ideal sería empezar este mismo mes de enero, pero ya os digo que todavía no sabemos cómo enfocar el tema de los podcasts, pero lo que sí queremos hacer es aumentar el resultado. Vídeos que han obtenido más resultado este 2023 en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues feliz Día de Asturias 2023, la felicitación del Día de Asturias de este año pasado ha obtenido a día de hoy 14.600 visualizaciones. Es el vídeo más visto de nuestro canal de YouTube con diferencia, que se ha posicionado en unos meses en primera posición y que ya apuntaba maneras cuando se publicó el pasado 8 de septiembre o en torno a esa fecha. Viento del Norte de Nando Agüeros tiene 7.200 visualizaciones, ha obtenido este 2023. Asturias de Víctor Manuel 5.000. Un vídeo del derbi asturiano 2.200. Recordamos que esta temporada de fútbol no lo estamos haciendo, sino que estamos haciendo resúmenes sin poder grabar en ambos estadios. Sí lo hicimos el año pasado, pero por falta de presupuesto este año vamos a omitirlo para poder la siguiente temporada intentar volver a hacerlo. Y Asturias de Melendi, la edición mejorada, que salió este verano, este 2023, tiene 1.600 visualizaciones. Queremos seguir aumentando este número y la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo con el de Feliz Día de Asturias 2023. Otro vídeo que tiene 6.000 y pico visualizaciones es el de las Tanxugueiras en la Folixana Primavera de Mieres del Camín, que grabamos allí y que ha obtenido también bastante buen resultado, pero que visto en el tiempo ha obtenido menos visualizaciones por día que, por ejemplo, este Feliz Día de Asturias 2023, con el cual estamos encantados porque sigue sumando a diario nuevas visualizaciones y se puede ver en los recap, tanto semanales como mensuales, que estamos publicando en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, prácticamente a la semana y que hacemos públicos esos resultados que nos ofrece YouTube Studio. Lo publicamos en nuestras historias. Las impresiones en 2023 para nuestro canal de YouTube han sido 553.149 y en general han sido unas 800.000, un poquito más. Clics en impresiones, 4,2% en 2023 y 4,2% también en total. Y por último, duración media de las visualizaciones son 1 minuto con 40 segundos, tanto en este 2023 como en total. Son datos bastante positivos, a pesar de que al principio del todo el canal los desconocíamos, pero que ahora YouTube Studio ya nos los aporta. ¿Cómo encuentra el canal nuestra gente, nuestras visualizaciones y también nuestros suscriptores? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Bueno, pues la mayoría habéis llegado este 2023 por la búsqueda de YouTube, 2.500 visualizaciones. En total, también 4.300. Este año ha sido un 6,5% de la gente que nos ha encontrado por este método y en total un 7,6% las búsquedas en YouTube. Aumenta un poco en comparación con este año pasado. Este año las páginas del canal nos han aportado 1.200 visualizaciones, un 3%. En total son 2.700 visualizaciones, que suma un 4,7%. De forma directa o desconocida son 1.100 visualizaciones, un 2,7% este año, y 1.500, un 2,6% en total. Por último, las listas de reproducciones nos han aportado 716, un 1,7% este año, y 1.100, un 2,1% en total.
Y las aplicaciones que más visualizaciones nos aportan fuera de YouTube sería WhatsApp, con 8.100 visualizaciones este 2023, que supone un 78,4%, y 8.600 visualizaciones, 74,2% en total. Instagram nos ha aportado 192, un 1,9% este 2023, 297 en total, que son un 2,5%. Y YouTube nos ha aportado 52, 0,5% en 2023, que se suman a las 74, un 0,6% en total. Aquí quiero hacer un inciso porque estamos muy contentos con los datos que hemos visto en nuestro YouTube Studio, en nuestro panel de control del canal, porque hay gente compartiendo nuestros vídeos por Facebook, Twitter, LinkedIn, incluso otras aplicaciones, porque nos llegan visualizaciones desde dichos sitios web. Entonces, muchísimas gracias por compartir nuestro contenido también fuera de las aplicaciones que ya utilizamos, porque sin duda nos estáis ayudando muchísimo a mejorar y a continuar creciendo con nuestra iniciativa Crónicas de Asturias. Para terminar, la edad media de nuestros suscriptores y de nuestras visualizaciones este 2023 ha sido de gente mayor de 65 años, que suman un 57,1%. La edad en visualizaciones totales desde la creación de nuestro canal de YouTube en octubre de 2021 baja un poquito, en los mayores de 65 años sería un 48,4%. Entre 55 y 64 años un 20,2% este año pasado y un 21,4% en total. En este caso sube un poquito, y de 45 a 54 años un 11,2% en 2023 y un 15,3% desde la creación de nuestro canal de YouTube. El resto de datos no los facilitamos aquí, sí que nos los da YouTube Studio, pero es cierto que son muchísimo menores. Daros cuenta que 57 más 20 ya son 77, más 11 son 88%, o sea, estos datos ya son muy elevados. Imaginaros que el resto de edades pues se quedan muy por debajo de este porcentaje. El sexo de las personas que nos ven este 2023 ha sido un 53,8% para hombres, un 46,3% restante para mujeres. En total, 56,4% para hombres, aquí aumenta un poquito, y un 43,6% para mujeres. Estamos bastante contentos porque los datos son bastante equitativos, son bastante igualitarios, y en este sentido no hay ningún tipo de brecha, o por lo menos que nosotros percibamos, debido a que, bueno, debido al mes puede fluctuar un poco más entre las visualizaciones de hombres o de mujeres que siguen atentamente nuestro contenido. Y por último, ahora sí, para terminar con estas estadísticas y empezar ya con los propósitos para este nuevo año, tenemos los países, la ubicación geográfica desde donde nos ven nuestros seguidores. España se lleva el 77,2%, pero también hay gente que nos sigue desde México, Argentina, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso ha sido este 2023. Perdón, estos datos son los totales, y este 2023 ha sido un 78% justo para España, además de que hay gente que nos sigue desde México, Argentina, Estados Unidos, y se ha incorporado también Chile. Apenas hay un 0,1% que nos sigue desde Bélgica o desde otros países, por eso no los facilitamos aquí, sino que damos datos más genéricos. Gente que ha solicitado subtítulos en 2023 en nuestros vídeos es un 97,3%, perdón, que no los ha solicitado. Por lo tanto, nos parece innecesario tener que ponerlos ahora mismo, con los que ya facilita YouTube nos parece más que suficiente como para tener que subtitular todos nuestros vídeos, que llevarían muchísimo más trabajo y esfuerzo. Y en total baja un poquito, sino que es un 96,7% la gente que no, recordamos, ha solicitado subtítulos en total desde la creación de nuestro canal de YouTube para ver nuestros vídeos. Y estos son todos los datos, tanto totales como de este 2023, que publicábamos también en nuestra cuenta oficial de Instagram, como os decía, Crónicas_Asturias. Era consciente de que este contenido, de que este vídeo me iba a salir más largo que otros, y vamos a hablar ahora brevemente de los propósitos para este 2024. Queremos llegar al 50% de nuestros contenidos subidos a YouTube en asturiano. También publicar una vez al mes, hasta final de existencias, por así decirlo, podcast
de Historia de Asturias en nuestro canal de YouTube, también mejorar un poquito la comunidad y por supuesto todas estas estadísticas. Vamos a continuar durante estos días cambiando las miniaturas y los títulos de nuestro canal de YouTube para poder poner los vídeos que son en castellano, títulos en castellano y miniaturas en castellano, y los que son en asturiano, en asturiano. Las listas de reproducciones ya están creadas y actualizadas, también nuestros enlaces y también en general la visión de nuestro canal de YouTube, la imagen que oferta. En Instagram sí que queremos volver a las historias recurrentes, varias al día y publicaciones diarias. Por ahora, durante este mes de enero, vamos a intentar mantenerlas y si lo conseguimos será aplicable al resto del año también. Aunque tenéis que entender, lógicamente, que no todos los días igual se pueden cometer estas publicaciones. Lo que sí que vamos a mantener es en YouTube vídeos todos los domingos. Pueden tener una extensión mayor o menor en función del tiempo que tengamos para grabar, editar, etcétera, etcétera, que lleva un trabajo muy grande. Es más, ahora mismo me voy a poner con este vídeo porque me va a llevar su tiempo. Y dicho esto, creo que queda dicho todo lo que queremos actualizar. Recordamos que también tenemos curso de asturiano online para todos los niveles, para todas las edades. Empezamos desde 0, 8 temas avanzando a nivel de dificultad. Un ebook totalmente gratuito y descargable que tenéis entre nuestros enlaces. También un apartado de donaciones. El concurso de microrelatos en asturiano que ya ha cerrado su plazo de inscripción. Bueno, YouTube, Instagram, WhatsApp Business, cuenta de correo electrónico, PayPal, etcétera, etcétera. Muchos medios de comunicación, página web también tenemos y bueno, continuaremos por la línea en la que comenzamos en 2021, trabajamos en 2022, cosechamos en 2023 y recogeremos este 2024 que esperamos que sea el año que nos lleve a la monetización también para poder ayudar un poco a continuar creando vídeos y a mejorar el repertorio que tenemos de grabación y por supuesto también continuar creando contenido semanal, diario en el caso de Instagram y continuar mejorando y perfilando nuestra iniciativa. Ahora sí, muchísimas gracias por vernos hasta aquí, cronistas, un domingo más a las 12 de la mañana. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora en el mismo sitio. Recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones de forma totalmente gratuita para enteraros de nuestras futuras y de nuestras próximas publicaciones aquí en YouTube. También darle like al vídeo y comentar por aquí si os ha gustado y compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas, lo que queráis. Para poder llegar y llevar esta iniciativa de Crónicas de Asturias a la mayor cantidad de gente posible. Tomaros esta como una nueva presentación del canal, también mejorando un poco su estructura y sus estadísticas, hablando un poquitín de todo lo que nos ha traído Crónicas de Asturias y por supuesto continuaremos aquí creando contenido y en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias. Ahora sí, hasta el domingo que viene, cronistas, un saludo muy fuerte y nos vemos.